Hola a todas y todos, vamos a ver en este video los temas que nos faltan de cinética química. En la clase pasada vimos la ecuación de Arrhenius y en ella aparecía un parámetro importante que es la energía de activación. La energía de activación es uno de los factores más importantes para caracterizar una reacción. Les recuerdo acá la ecuación de Arrhenius que nos dice cómo depende el coeficiente de velocidad de una reacción de la temperatura. Y tiene esta forma: un factor preexponencial por el exponencial de menos la energía de activación sobre RT, donde T es la temperatura absoluta, y el parámetro que nos compete es este que está acá, la energía de activación. En la gran mayoría de las reacciones químicas, la enorme mayoría de las reacciones químicas, la energía de activación es un número positivo. Y eso significa que cuanto mayor es T, cuanto mayor es la temperatura, mayor es el coeficiente de velocidad. Y por otra parte, simplemente mirando la ecuación, uno puede darse cuenta de que cuanto mayor es la energía de activación, más difícil es pasar de reactivos a productos. O sea, la energía de activación mide o me da una indicación de cuán difícil es pasar de reactivos a productos. En muchos libros de texto van a encontrar imágenes como esta, donde a un lado de una montaña estarían los reactivos y del otro lado los productos, y la energía de activación es una medida de la barrera que hay que pasar para ir de reactivos a productos. Cuando tenemos reacciones químicas, la energía necesaria para superar esa barrera se obtiene por colisiones entre otras moléculas. También se puede obtener, por ejemplo, a partir de la luz. Pero esto que en el dibujito parece simplemente una metáfora, no es tal, digamos. Existe realmente lo que se llama la energía de activación, y cuando se estudian de manera teórica las reacciones químicas, se puede calcular cuál es la energía potencial requerida para ir de reactivos a productos. Y entonces yo quería simplemente comentarles acá algunos ejemplos. Nosotros vimos estas moléculas, esta y esta, cuando vimos la forma de las moléculas, y habíamos visto que cuando el átomo central tenía dos nubes electrónicas, la forma de la molécula era colineal. Entonces, esta molécula es colineal. Ahora, las moléculas en realidad vibran, y esta molécula y esta están como doblándose, siempre oscilan en torno a esta geometría colineal. Ahora, ¿cómo pasa el sistema de esta molécula así a esta otra? Bueno, tiene que conseguir energía de alguna colisión o de la luz, de manera tal de poder ponerse en una configuración que es muy forzada, que es cuando los electrones, en vez de estar colineales, están así a 90 grados. Y eso muy forzado en energía significa una subida en la energía. Entonces esta reacción va de los reactivos que tienen, o del reactivo, que es una molécula colineal, al producto, que es otra molécula colineal, pasando por una barrera de activación que tiene su punto más alto cuando las nubes electrónicas están a 90 grados. Y este es un cálculo que los químicos teóricos pueden hacer. ¿Cuánto vale la barrera para pasar de este reactivo a este otro? Bueno, otro ejemplo que les quería comentar es acá. Ya esta es una reacción que involucra dos moléculas. Acá tienen bromuro de metilo y oxidrilo que se acerca por el otro lado del átomo de carbono, no del lado donde está unido el bromo. Y a medida que el oxidrilo se acerca, el enlace carbono-bromo se va debilitando. Entonces esto es, como yo les comentaba en alguna clase anterior, es como un resorte que se empieza a estirar. Entonces acá tengo los dos resortes estirados, ningún enlace formado, y los resortes estirados son
energía que hay que entregar. Entonces se llega eventualmente a un punto máximo donde los dos enlaces, el carbono bromo y el carbono oxidrilo, están estirados y tengo este punto máximo. Ahora, si la reacción sigue progresando porque el oxidrilo venía con suficiente ímpetu, entonces va a poder subir toda esta barrera de activación, va a poder llegar hasta la cima y finalmente el oxidrilo se acerca un poco más y entonces este enlace, el carbono oxidrilo, se termina de formar y este otro, el carbono bromo, se termina de romper y paso a tener los reactivos. Y les quería mostrar un programa con un simple modelo de cómo son las colisiones entre moléculas y cómo aumentando la temperatura se puede favorecer que ocurra una reacción. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es una colisión entre una molécula, la amarilla, que acá está representada como A, y una molécula diatómica que sería BC. En realidad sería como un átomo A y una molécula diatómica BC. Acá vamos a ver la colisión y de este otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, en este gráfico, la energía potencial que tiene que superar para ir del reactivo A más la molécula BC a los productos que son la molécula AB más C. Acá arriba simplemente tienen representada la distancia entre el átomo y el centro de la molécula. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense, cuando yo voy a hacer, para que se produzca la colisión, tengo que tirar de esta, es como una cosa de los flippers, de los de antes. Cuanto yo más fuerza le doy, cuanto más lo alejo. Ahora le voy a dar poquita fuerza. Y fíjense en el gráfico donde tiene la energía potencial, fíjense que la energía total, que está mostrada en verde, está por debajo de la montaña de potencial. Entonces, ¿qué pasa? Colisiona, pero no es capaz de reaccionar. Bueno, vamos a resetear esto y ahora le vamos a dar más energía. Como para, ahora sí supero la barrera. Vamos a no superar tanto la barrera, así no sé. Bueno, ahí está, supero la barrera. A ver qué pasa. Ahí está, se formó una molécula, se vuelve a formar la otra, se forma una, se forma otra. Fíjense cómo cuando la energía total supera la energía, el punto más alto de la barrera, entonces el sistema puede pasar de un lado a otro. Bueno, ahí ya no están chocando y no vuelve a pasar. Pero la idea es esta: cuando la energía total está por encima de la barrera, puede pasar de un lado al otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tengo muchas moléculas? Si tengo muchas moléculas, surgen otros factores, otras cosas. Primero, en la simulación yo no voy a poder poner muchísimas moléculas porque no me da la capacidad de la computadora donde estoy haciendo la presentación. Entonces vamos a poner poquitas moléculas. Vamos a poner 10 del átomo A y vamos a poner 10 de la molécula BC. Y ahora fíjense, yo ahora voy a lanzar el experimento. Quiero que vean dos cosas. Por un lado, acá acá van a aparecer las cantidades que tengo de A, la cantidad que tengo de BC, las cantidades que tengo de AB y de C a medida que se vayan formando. Y por otra parte, fíjense que ahora en vez de decir energía total, dice energía total promedio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muchas moléculas, comienzo a tener lo que se llama una energía promedio. No todas tienen, no es que todas las moléculas tienen la misma energía, sino que todas tienen la misma energía, perdón, no todas tienen la misma energía, todas tienen distintas energías y lo que caracteriza al sistema es una energía en promedio. Y la energía promedio es una medida de la temperatura del sistema. Entonces yo voy a hacer un primer experimento con una temperatura relativamente baja, que serían
estos 100 grados. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí empieza el experimento. Fíjese, tengo A y B, y como la temperatura es baja, la energía promedio es mucho menor que la barrera. Ahí está, reacciona poco. Ahora ahí reaccionó algo. ¿Ven? No es que no puede pasar, a pesar de que la energía promedio es más baja que la altura de la barrera, hay algunas poquitas que están en condiciones de pasar. Bueno, vamos a parar esto acá y vamos a... se puede resetear esto. Ahí está, reseteamos. Muy bien. Vamos a resetear otra vez. Y vamos a poner otra vez 10 moléculas de A, 10 moléculas de BC, y ahora voy a poner una energía más alta. Vamos a poner unos 300. Entonces fíjense que ahí estoy casi al tope de la barrera. No hace falta que yo me vaya por encima de la barrera, porque si estoy igual cerca del máximo en promedio, va a haber algunas que están muy por encima del máximo. 316. Vamos a empezar ahí. Y fíjense ahora, lo que van a ver es cómo acá las cantidades cambian rápidamente. Ahí está. Ven que enseguida ocurre la reacción con mucho mayor facilidad que lo que ocurría antes. Y todo es porque tenemos mayor energía en promedio. Vamos a hacer un último... quería hacer un último ejemplo y me fui de página. Ahí está. Vamos a resetear. Ok. Vamos a poner 14 acá, 14 acá, y le vamos a dar mucha temperatura. Por ejemplo, 600 grados. Ahí está. A ver qué pasa ahora. Bueno, fíjense cómo a mayor temperatura las concentraciones cambian de manera mucho más rápida. Bueno, ese es el tema entonces de la energía de activación. La energía de activación impone una dificultad para ir de los reactivos a productos. A mayor temperatura, esa dificultad se logra superar porque hay mayor cantidad de moléculas con energía suficiente como para pasar por encima de la barrera. Bueno, y ahora que hemos visto estos ejemplos, podemos retomar a la presentación y pasar al siguiente tema, que es el tema de los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción. En general, los catalizadores aceleran las reacciones y son muy utilizados en la industria para hacer que las reacciones que sean de interés ocurran más rápidamente. Y también tenemos catalizadores en los sistemas biológicos, o sea, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, tenemos catalizadores que son las enzimas y que hacen que ocurran a la temperatura del cuerpo, los 37 grados, reacciones que en otras circunstancias serían muy difíciles de ocurrir, y en el cuerpo ocurren de manera muy rápida gracias a unos catalizadores muy eficientes que son las enzimas. ¿Qué es lo que hace un catalizador en general? Lo que hace es proveer un camino alternativo para el que ocurra la reacción. Y en ese camino alternativo, la energía de activación, esa barrera que hay que superar para ir de los reactivos a los productos, es más baja. Entonces acá tienen un ejemplo esquemático de cómo sería una reacción en una etapa que va de reactivos a productos. Entonces, ¿cómo sé que es una etapa? Porque tiene un solo máximo. Entonces, en esta etapa, el camino violeta es la energía de activación, me muestra el camino de la reacción cuando no tiene catalizador. Y el catalizador le provee otro camino, pero por este camino la reacción ocurre en 3 etapas, pero esas 3 etapas tienen todas energías de activación muy chiquitas. Entonces, cada una de estas etapas va a ser, no sé, 10, 20, 50 veces más rápida que esta otra, y va a hacer entonces que la reacción ocurra rápidamente en presencia del catalizador
cuando ocurre muy lentamente en ausencia del catalizador. O sea, los catalizadores proveen una vía alternativa para que ocurra la reacción, y en esa vía alternativa la energía de activación es más baja y por ende la reacción es mucho más rápida. Bueno, y por último, vamos a ver la aproximación al equilibrio químico mediante cinética, pero para eso tenemos que hablar un poquito de lo que pasa con las reacciones simples y la ley de velocidad. Yo les dije en la clase anterior que la ley de velocidad se tiene siempre que obtener experimentalmente. Ahora, cuando una reacción es simple, cuando una reacción ocurre en una sola etapa, entonces en ese caso podemos obtener o podemos conocer su ley de velocidad simplemente mirando cómo es la reacción, a través de lo que se llama su molecularidad. Cuando una reacción es simple, podemos obtener su ley de velocidad a través de su molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Es el número de moléculas que participan en el evento reactivo. Por ejemplo, si yo tengo una reacción que es A más B y me da ciertos productos, acá en la reacción colisionan A con B. Entonces, simplemente sabiendo que en el evento reactivo participa una molécula de A y una molécula de B, yo puedo saber que el orden de reacción con respecto a A es 1 y con el orden de reacción con respecto a B es 1. O sea, la velocidad va a ser K por A a la 1 por B a la 1. O por ejemplo, si yo tengo una reacción que es 2A, que me da ciertos productos, entonces en esta reacción participan dos moléculas de A y por lo tanto el orden de reacción con respecto a A es 2. O sea, la velocidad es K por A al cuadrado. O si tengo 2A más B que da productos, bueno, ustedes ya ahora podrán inferir que la velocidad es K por A cuadrado por B, o si tengo A más B más C que da producto, la velocidad va a ser K por A por B por C. O sea, cuando tengo una reacción que es simple, puedo conocer su ley de velocidad simplemente mirando la molecularidad de la reacción, que es el número de moléculas que participan en la colisión que produce la reacción. Bueno, entonces, sabiendo este dato teórico, podemos sí encarar lo que se llama la aproximación cinética al equilibrio y consideramos una reacción simple que sea A más B que da ciertos productos C más D. Ahora, hasta ahora nosotros siempre consideramos que la reacción ocurre en un sentido, ocurre de reactivos a productos. Sin embargo, los productos también podrían reaccionar, o de hecho pueden reaccionar entre sí y volver a formar los reactivos. Entonces, yo tengo dos reacciones que están presentes. O sea, si tengo A más B que da C más D, también tengo C más D que da A más B. O sea, tengo dos reacciones, la directa y la inversa, y eso yo en este caso se los indiqué al poner unas dobles flechas. Enfaticé el hecho de que la reacción puede ir en un sentido o en otro. Entonces, con lo que asumimos al principio, que las reacciones estas son simples, la velocidad de la reacción directa, que yo la llamo B sub D, como los reactivos de la reacción directa son A y B, una molécula de A y una molécula de B, yo sé que la velocidad de la reacción directa es un coeficiente de velocidad, que vamos a llamar K sub D, por A elevado a la 1 por B elevado a la 1. Y lo mismo puedo decir para la reacción inversa. Ahora, la reacción inversa es C más D que da A más B. Entonces, ahora mis reactivos son C y D. Cada uno también está elevado, o cada uno tiene una sola molécula y por lo tanto tiene un orden 1. Entonces, la velocidad de la reacción inversa es un cierto coeficiente de velocidad, que lo llamé K sub I, por la concentración de C por la concentración de D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que inicialmente solo hay A y B. Si inicialmente solo hay A y B, entonces la velocidad
de la reacción inversa es 0. B directa es mayor que B inversa. Y ahora fíjense esto, la reacción directa consume A y B, mientras que la reacción inversa produce A y B. Entonces, si la velocidad directa es mayor que la velocidad inversa, eso significa que se consume más A y B de lo que se produce. Entonces el resultado neto es que se consume. Es como si ustedes dijeran, en mi cuenta bancaria sale más plata que la que entra. Entonces empiezo a tener cada vez menos plata en la cuenta bancaria. Son dos cosas contrapuestas que van a distintas velocidades. Bueno, entonces, como la velocidad directa es mayor que la velocidad inversa, eso hace que A y B se consuman con mayor velocidad que la que se forma. Entonces, estas concentraciones van bajando y estas concentraciones van subiendo. Esto es lo que dije acá. Bien. Y a su vez, entonces, si estas concentraciones van bajando, la velocidad directa va bajando, y si la concentración de C y D va subiendo, la velocidad inversa va subiendo. Y entonces el mismo proceso lleva a que la velocidad directa sea cada vez menor y la velocidad inversa cada vez mayor. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambas velocidades se igualan. Eso es lo que tenemos representado en estos gráficos que están acá. En el gráfico de la izquierda tenemos las concentraciones. Inicialmente tengo una cierta cantidad de A y B y no tengo nada de C y D. Ahora, a medida que progresa la reacción, las concentraciones de A y B van bajando y las de C y D van subiendo. ¿Qué pasa con las velocidades que están mostradas en el gráfico de la derecha? La velocidad de la reacción directa va bajando a medida que la concentración de A y B va bajando. Y lo opuesto ocurre con la velocidad inversa, que empieza en 0 porque no tengo nada de C y D, y a medida que se van acumulando los productos va subiendo la velocidad de la reacción inversa, hasta que las velocidades se igualan. Cuando las velocidades se igualan, ya dejan de cambiar las concentraciones se vuelven constantes. Entonces, si teníamos estas dos velocidades, que en general pueden ser distintas, cuando se alcanza el equilibrio, o sea, llega un punto en que ambas velocidades se igualan, y eso es lo que se llama el equilibrio químico. Cuando se alcanza el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, y si yo hago un cociente entre las concentraciones de los productos y lo divido por las concentraciones de los reactivos, me queda justamente el cociente entre los coeficientes de velocidad, que son algo que depende de la temperatura, y esto es igual a una constante que es lo que en química se llama constante de equilibrio. Y es un dato importante en química porque fíjense cómo, aunque yo tengo un sistema reactivo, en el sistema reactivo las concentraciones en principio podrían cambiar y tomar cualquier valor. Ahora, lo que me dice esta ecuación que está acá es que el valor de este cociente, que depende de las concentraciones, está simplemente determinado por la temperatura, ya que es la temperatura la que determina el valor de los coeficientes de velocidad que están acá y por ende el valor de la constante de equilibrio que está acá. Entonces, en las próximas clases, ustedes van a ver, nosotros vamos a ver equilibrio químico y la importancia de la constante de equilibrio, y vamos a ver cómo hacer ciertos cálculos con constante de equilibrio, y todo eso surge de este principio que acabamos de ver, de que los sistemas reactivos eventualmente llegan a una situación de equilibrio, donde las velocidades directas e inversas se igualan y por ende convive una cierta cantidad de productos con una cierta cantidad de reactivos, y la proporción entre las concentraciones de reactivos y productos está determinado por la constante de equilibrio, la cual a su vez está determinada por los coeficientes de velocidad. Bueno, y con esto entonces terminamos este video y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.